Se trata Mario Luis Luján, Alexis Togel desde Comodoro saludan. ¿Qué tal? Buen día. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, muy bien. Bueno, la idea, Mario, de contactarte era ver un poco algunas cuestiones, principalmente cuál es la opinión que tienen y la visión que tienen respecto al acuerdo que se firmó, el tratado con la Comunidad Europea, y cómo puede impactar esto en el país y cuáles son los desafíos, ¿no?, a tener en cuenta una vez, puesto en vigencia, ¿no? Bueno, nosotros el mismo viernes, cuando tuvimos la noticia, la institución salió con un comunicado de apoyo, de manera positiva, obviamente, porque nosotros entendemos que uno de los problemas estructurales y sistémicos de nuestro país es que hemos sido un país históricamente cerrados al mundo, ¿no? Y hoy todavía tenemos el lujo de ser el tercer país más cerrado después de Nigeria y de Sudán. Y cuando uno pretende tener una economía no abierta, no competitiva, realmente es imposible crecer. Si no, hay que ver por qué crecieron los que crecieron. Así que la posibilidad de poder acceder a un mercado, de pasar a un mercado de 200 millones de consumidores a uno de casi 800 millones de consumidores, con un poder adquisitivo muy elevado como es el mercado europeo, no es un tema menor. Obviamente esto nos va a obligar a hacer reformas estructurales importantes, pero que de cualquier manera las teníamos que hacer, porque si no va a ser muy difícil quebrar esa inercia hacia abajo que tenemos los argentinos en largas décadas de fracaso y de frustraciones. O sea que este acuerdo de alguna manera va a poner un poco más de presión para hacer lo que tenemos que hacer. Pero de todas maneras está marcado por un tinte ideológico, ¿no? Porque según el pensamiento del sector se lo avala o se lo cuestiona, ¿no? O se lo critica. Bueno, ese es un problema que nosotros tenemos profundamente arraigado en nuestro país. Nosotros institucionalmente no estamos comprometidos con ningún partido político, no hacemos política partidaria, hacemos política gremial empresaria. El ADN de la Cámara está perfectamente establecido en nuestro estatuto, en el artículo 2, cuando hablamos de libertad económica, defensa de la iniciativa privada, defensa del libre comercio, respeto a los poderes de la República, la posibilidad de vivir en un Estado de Derecho. Entonces, bajo esos conceptos, nuestra institución siente que tenemos que trabajar. Obviamente hay otros partidos donde eso no le preocupa tanto, porque vemos en declaraciones que hablan de que en el futuro, si acceden al gobierno, van a dar de baja el Poder Judicial, lo van a someter al arbitrio del Poder Ejecutivo, y la República funcionando bien, mal o regular, pero tiene que funcionar bajo la premisa de tres poderes fundamentales, que es la independencia del Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Cuando un poder se entromete entre otro, es muy complicado. Por eso nosotros pensamos que hay mucho por hacer en la Argentina. Lo dogmático no nos va a llevar a nada. Pretender que nuestro modelo es Venezuela, como alguien pretendió alguna vez y todavía sigue defendiendo, es bastante complicado. Yo escuché los otros días, un periodista me preguntó de que un candidato a presidente había dicho que no había nada para festejar en este acuerdo. Y me vino a la memoria que los argentinos somos bastante raros a la hora de festejar, por lo menos una parte de los argentinos, ¿no? Festejamos con mucha algarabía cuando en diciembre de 2001 se decidió entrar en default y no honrar la deuda. Festejamos cuando se estatizó YPF, teniendo que pagar miles y miles de millones de dólares, y ahora todavía nos queda un saldito que vamos a tener que pagar en la Corte de Nueva York de 3.000 millones. Festejamos cuando se estatizó Aerolíneas Argentinas,
que nos costó varios cientos de millones de dólares, y ahora nos queda un saldito de 300, 400 millones de dólares. Entonces ellos somos raros en festejar. Y en realidad estas visiones sesgadas, ideológicas, dogmáticas, que no nos permiten ver la realidad, porque si nosotros vemos por qué crecieron los que crecieron, no hay que irse muy lejos. Vamos a ver en Chile por qué Chile creció con un modelo económico aperturista desde hace casi 40 años, y por qué nosotros no hemos podido crecer. Al contrario, nosotros hoy tenemos mucho menor PBI que el que teníamos hace 80 años por cápita. Claro. Entonces hemos hecho las cosas mal, nos hemos cerrado, y pensar que podemos vivir con el rastrojero, que era un muy buen vehículo para la época, o con el Cian di Tela, es una locura. Pero bueno, hay gente que piensa así y hay que respetar la libertad de pensamiento. Bueno, hablando de eso y las medidas que ha tomado el gobierno, estamos hablando de el plan Julio 0 kilómetro, que generó un 1.000 millones de pesos en subsidios, que activó la venta de 0 kilómetros a tal punto de que se ha renovado. Se viene ahora nuevamente, se ha implementado ahora 12 como una forma de también activar el movimiento comercial, ¿no? En este caso el pequeño, el de las tiendas. ¿Esto es algo bueno? Obviamente, el sector comercial es el sector quizás uno de los más sectores perjudicados con estos problemitas que han sucedido en estos últimos 2 años. Ha habido una caída del consumo del orden del 10-12% y quizás más en algunos rubros, siempre hablando del sector del comercio. Por lo tanto, cualquier herramienta que desde el gobierno se promueva es bienvenida. Y este tema de la hora 12, nosotros desde la Cámara hace mucho tiempo que venimos solicitándolo, en la modalidad que se está haciendo ahora, que es con una baja muy importante de 25 puntos en las tasas de interés, y también hay un aporte muy interesante, muy grande, de algunas empresas que están absorbiendo el 20% restante, por lo que significa que el consumidor tiene la posibilidad de comprar 12 y 18 cuotas a prácticamente tasa cero de interés. Por lo tanto, esto se ha reactivado, y lo mismo ha sucedido en el sector automotriz. Pero claro, la realidad de nuestro país indica que nos falta mucho camino por recorrer, porque si logramos bajar la inflación, que todo indica que estamos transitando por el camino correcto, que no va a ser rápido, porque aquellos países que lograron bajar la inflación a un punto les llevó como mínimo 10 años. O sea, pensar que nosotros lo vamos a solucionar porque somos argentinos y maravillosos como nos creemos, en menos tiempo es una irrealidad. O sea que primero se necesita que baje la inflación, porque las tasas de interés siempre son unos puntos por arriba de la inflación, como debe ser. Entonces, hay que bajar la inflación, y esa es una tarea que tiene que hacerla el gobierno, que no es una tarea menor. También hay que bajar el gasto público, que fue incrementado, duplicado. En el 2013 el gasto público explicaba el 22% del PBI, y en el 2015 estaba en el 43%. Subirlo es muy fácil, bajarlo es muy difícil, son costos políticos muy altos que hay que pagar, y para poder solventar ese gasto público, el gobierno lo que hizo, como no podía ser de otra manera, aumentó los impuestos. Son los impuestos más altos de la historia de Argentina. ¿Y quién paga los impuestos? Los privados. O sea, hoy tenemos una tasa de impuestos consolidadas tremenda, que hace inviable y hace que no seamos competitivos. Por eso este tema del Mercosur también nos obliga a un par de reformas. Una es la reforma laboral, tener un marco laboral moderno, y una reforma tributaria, porque no se pueden exportar impuestos. Eso nos deja fuera de competitividad. Mario, ¿qué viabilidad hay de hacer estas reformas? Si bien son digamos, estrictamente necesarias, como explicás, en el contexto en el que estamos y la confrontación permanente que hay, ¿cómo ven de viable estas reformas en el corto plazo o en los plazos necesarios para poder competir y para poder llevar los productos a los distintos destinos? Mira, disculpame, pero voy a hacer un poquito de historia.
creo que en 1847 San Martín estaba preparando para el cruce de los Andes. 47, no, 17. 17, perdón, sí, Sí. tenés razón. En el 17, no, ¿sabes por qué tengo el 47? Bueno, después te lo digo. En el 17 San Martín estaba preparando el cruce de los Andes. Y tenía que armar su ejército, entonces él tenía un único amigo en la Junta de Gobierno que era Pueyrredón, porque San Martín era muy resistido. Sí. Entonces San Martín le envía notas a Pueyrredón pidiendo que lo apoye. En un determinado momento Pueyrredón le envía una carta y le dice: General San Martín, aquí le envío X cantidad de mulas, fusiles, charqui, mantas, etcétera, etcétera, y por favor, no me pida más carajo, porque lo que usted pretende hacer es imposible. La respuesta de San Martín es: estimado general Pueyrredón, le agradezco enormemente por el aporte que usted nos está haciendo y quiero decirle que usted tiene razón. Lo que yo pretendo hacer es imposible, pero es imprescindible. Entonces, cuando acá se habla de que en este marco, con este Congreso, con el sindicalismo, con estos partidos políticos, es imposible, yo digo, puede ser que es imposible, pero es imprescindible hacer estos acuerdos, estas reestructuraciones, porque si no, no tenemos futuro como país. La Argentina, en 1870, tenía el PBI más alto del mundo per cápita. Después lo mantuvimos más o menos en los primeros 5 o 6 lugares hasta el 30, comienzo de la década de Infane, y después comenzó a caer a partir del 46, y no ha parado de caer. Entonces, hay que hacer las cosas diferentes de las que venimos haciendo si queremos tener otro resultado. Entonces, acá es muy importante que todos, absolutamente todos los sectores, nos pongamos a discutir las cosas serias y dejemos de lado los intereses personales, sectoriales y fundamentalmente los intereses partidarios y pensemos un poco más en el interés del conjunto. Cuando hablo del conjunto, hablo de los 44 o 45 millones de habitantes que tiene nuestro país. Por eso estas reformas son imprescindibles hacerlas, porque si no, no hay futuro para la Argentina. Sí, es imprescindible hacerlas, pero difícil de instrumentar, ¿no? Porque esto, pasar el filtro del Congreso de la Nación, sabemos que va a ser muy complicado, ¿no? Y aparte en un año electoral habrá que ver qué pasa después, ¿no? En agosto y en octubre, si esto puede llegar a tener viabilidad o no. Sí. Pero con respecto al acuerdo Mercosur-Unión Europea, la aprobación del Congreso va a demorar unos 2 años, no solo en los congresos de los países de la comunidad del Mercosur, sino de la comunidad europea también. O sea que hay tiempo para trabajar. Por eso digo, yo creo que en algún momento algunos sectores van a tener que pensar con una mente mucho más abierta, porque cuando nosotros hablamos de reforma laboral, no estamos pensando en perjudicar al trabajador. Mire, nosotros desde la institución respetamos, decimos que el salario que el trabajador se lleva en el bolsillo es lo más sagrado, y en eso no hay que discutirlo, tiene que ser la mayor cantidad de dinero que se lleva en el bolsillo. El problema es todo lo que hay por arriba, todo lo que el trabajador no se lo lleva y que el empresario lo tiene que pagar. Ese es el marco que hay que trabajar. Esa es una legislación moderna. Esta legislación tiene 70 años, casi está hecha como para la primera revolución industrial. Entonces hay que pensar lo que hicieron todos los otros países, y por eso digo, yo no quiero parecerme a Noruega, Finlandia, Suecia, pretendo parecerme en lo económico a Chile, que en un año tiene la inflación que nosotros tenemos en un mes. Por último, Mario, y agradeciéndole los minutos, ¿qué piensa de este dólar que, bueno, ayer subió un poquito, pero que sigue bajando? ¿Es bueno o malo? Mire, históricamente la Argentina, para ganar competitividad, recurrió al tipo de cambio. Sí. Eso nunca sirvió. Obviamente nunca sirvió. Fue bueno 3 meses, 4 meses, y después se terminó. La competitividad se busca de otra manera, con marco laboral moderno, con una reforma tributaria importantísima.
quizás una reforma previsional. Y el dólar es lo que el mercado quiere que valga. El problema nuestro es que nosotros no tenemos una moneda confiable. En realidad, nosotros transaccionamos en pesos, pero siempre pensando en el respaldo del dólar, ahorramos históricamente en dólar. El problema de la Argentina es que es el único país del mundo, quizás, no me acuerdo, que en las últimas décadas cambió 5 veces el signo monetario y le sacó 13 ceros a su moneda. ¿Quién puede creer en el peso? Pregunto, ¿hay alguien que realmente pueda creer en el peso moneda nacional? No hay manera. Y cuando no hay confianza, es un papelito pintado que sirve para las transacciones diarias. Y ojo, yo no estoy diciendo que tenemos que ir al dólar como moneda, de ninguna manera. Hay que generar confianza en esto. Por eso el dólar es un tema que solamente en la Argentina. Usted va a cualquier lugar del país de Latinoamérica, le quiere pagar un taxista con un billete de $1 y le dice, no, denme el real, qué sé yo. Claro. Pero es complicado, somos complicados los argentinos. Somos complicados. Somos histéricos y paranoicos. Pasamos también somos eufóricos, deprimidos, pasamos de la euforia a la depresión. Hay que pensar por qué no nos ha ido bien en estas últimas 7 décadas. Pensemos por qué no nos ha ido bien. Y ahí está la respuesta a las soluciones del futuro. Pero si alguien cree que solucionar los problemas estructurales que tenemos desde tantas décadas se puede hacer en 4 años, no tiene la menor idea. Esto va a llevar varias décadas. Mire, hay varias generaciones que vieron que sus padres pueden vivir, sus padres, sus abuelos, pobrecitos, pueden vivir sin trabajar porque el papá Estado acude en ayuda, como debe ser seguramente. Sí. Bueno, esas generaciones no tienen la cultura del trabajo, no tienen la cultura del estudio, todo eso hay que cambiarlo, o sea que va a llevar muchas décadas, hay que acostumbrarse. Entonces cuando alguien viene y promete que la solución la tiene a partir del 11 de diciembre, está totalmente equivocado de cualquier color político que sea. Acá hay que asumir que el gobierno que le toque asumir tiene que realizar ajustes importantes y que los argentinos vamos a tener que seguir sacrificándonos si queremos un futuro para nuestro país en las próximas décadas. Pero hay señales importantes. Yo creo que, sin hablar de la macroeconomía, que lo que le interesa no es lo que le interesa a doña Rosa, hay señales de que se están haciendo las cosas bien. Se está recuperando una matriz de infraestructura que teníamos un país destruido en rutas, en ferrocarriles, en aviones, y eso se está recuperando. Eso es importantísimo para la producción. La baja de la inflación de alguna manera se está dando, pero ya no artificialmente, sino va bajando de a poquito, como debe ser. Va a llevar mucho tiempo, se lo dije hace un rato, pero bueno, cuando usted va a un médico y el médico le diagnostica una enfermedad muy compleja, el médico le dice, mire, mi amigo, si usted quiere tener una posibilidad de vivir, va a tener que hacer mucho sacrificio, el tratamiento es largo, el tratamiento es doloroso, muy doloroso para usted, para su familia, pero yo le garantizo un enorme porcentaje de sobrevivir. Ahora, uno lo puede decir, sí lo hago, y otro puede decir, no, yo no lo quiero, yo quiero seguir de fiesta un tiempito corto, pasar la bárbara, y después cuando muero. Bueno, es lo que tenemos que elegir nosotros. Si seguimos la fiesta que tuvimos algún momento, con tarifas subsidiadas, donde muchos de los argentinos creían que el gas era barato, que la luz era barata, que el transporte era barato, pero alguien lo tenía que pagar. La fiesta siempre se paga. Sí, como diría Manes de algún neurocientífico, la recompensa inmediata o buscar algo a largo plazo y saber que obviamente para hacerlo y para llegar a ese largo plazo hay que hacer esfuerzo y hay que también hacer las cosas que hay que hacer, ¿no? Hay que hacer las cosas bien, nada se hace en el corto plazo. Solamente en la Argentina han aparecido empresarios que se enriquecieron en 4 años. Eso realmente está muy mal visto en cualquier lugar del mundo. En cualquier lugar se respeta a un empresario que le llevó como mínimo 20 años poder consolidarse. Acá lo miramos y decimos, qué buen tipo, en 3 años, 4 años, mirá la plata que hizo. Pero bueno, es un problema de nosotros los argentinos.
Esto no es un problema del Fondo Monetario. Nosotros nos enojamos con los estadounidenses, con el Fondo Monetario Internacional, porque nos da plata. Y si nosotros le vamos a pedir la plata, ¿cuál es? Es como cuando usted va al banco a pedir plata y después se enoja con el gerente cuando le dice, mirá que me tenés que pagar el crédito, ¿no? Claro. Somos raros, la verdad que somos raros. Gracias, Mario, ha sido muy amable, ¿eh? Les envío un gran abrazo, que pasen bien y realmente los envidio. Ustedes están con 11 grados, nosotros con 7 grados. Bueno, gracias, muy amable. Que pasen bien. Mario Greenman, secretario de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, pasando aquí por él se trata. Mario, Luis Luján, Alexis Togel desde Comodoro saludan. ¿Qué tal? Buen día. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, muy bien. Bueno, la idea, Mario, de contactarte era ver un poco algunas cuestiones, principalmente cuál es la opinión que tienen y la visión que tienen respecto al acuerdo que se firmó, el tratado con la Comunidad Europea, y cómo puede impactar esto en el país y cuáles son los desafíos, ¿no?, a tener en cuenta una vez, puesto en vigencia, ¿no? Bueno, nosotros el mismo viernes, cuando tuvimos la noticia, la institución salió con un comunicado de apoyo, de manera positiva, obviamente, porque nosotros entendemos que uno de los problemas estructurales y sistémicos de nuestro país es que hemos sido un país históricamente cerrados al mundo, ¿no? Y hoy todavía tenemos el lujo de ser el tercer país más cerrado después de Nigeria y de Sudán. Y cuando uno pretende tener una economía no abierta, no competitiva, realmente es imposible crecer. Si no, hay que ver por qué crecieron los que crecieron. Así que la posibilidad de poder acceder a un mercado, de pasar a un mercado de 200 millones de consumidores a uno de casi 800 millones de consumidores, con un poder adquisitivo muy elevado como es el mercado europeo, no es un tema menor. Obviamente esto nos va a obligar a hacer reformas estructurales importantes, pero que de cualquier manera las teníamos que hacer, porque si no va a ser muy difícil quebrar esa inercia hacia abajo que tenemos los argentinos en largas décadas de fracaso y de frustraciones. O sea que este acuerdo de alguna manera va a poner un poco más de presión para hacer lo que tenemos que hacer. Pero de todas maneras está marcado por un tinte ideológico, ¿no? Porque según el pensamiento del sector se lo avala o se lo cuestiona, ¿no? O se lo critica. Bueno, ese es un problema que nosotros tenemos profundamente arraigado en nuestro país. Nosotros institucionalmente no estamos comprometidos con ningún partido político, no hacemos política partidaria, hacemos política gremial empresaria. El ADN de la Cámara está perfectamente establecido en nuestro estatuto, en el artículo 2, cuando hablamos de libertad económica, defensa de la iniciativa privada, defensa del libre comercio, respeto a los poderes de la República, la posibilidad de vivir en un Estado de Derecho. Entonces, bajo esos conceptos, nuestra institución siente que tenemos que trabajar. Obviamente hay otros partidos donde eso no le preocupa tanto, porque vemos en declaraciones que hablan de que en el futuro, si acceden al gobierno, van a dar de baja el Poder Judicial, lo van a someter al arbitrio del Poder Ejecutivo, y la República funcionando bien, mal o regular, pero tiene que funcionar bajo la premisa de tres poderes fundamentales, que es la independencia del Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Cuando un poder se entromete entre otro, es muy complicado. Por eso nosotros pensamos que hay mucho por hacer en la Argentina. Lo dogmático no nos va a llevar a nada. Pretender que nuestro modelo es Venezuela, como alguien pretendió alguna vez y todavía sigue defendiendo, es bastante complicado. Yo escuché los otros días, un periodista me preguntó de que un candidato a presidente había dicho que
no había nada para festejar en este acuerdo. Y me vino a la memoria que los argentinos somos bastante raros a la hora de festejar, por lo menos una parte de los argentinos, ¿no? Festejamos con mucha algarabía cuando en diciembre del 2001 se decidió entrar en default y no honrar la deuda. Festejamos cuando se estatizó YPF teniendo que pagar miles y miles de millones de dólares y ahora todavía nos queda un saldito que vamos a tener que pagar en la Corte de Nueva York de 3.000 millones. Festejamos cuando se estatizó Aerolíneas Argentinas, que nos costó varios cientos de millones de dólares, y ahora nos queda un saldito de 300, 400 millones de dólares. Entonces digo, somos raros en festejar. Y en realidad